a seguir es con el tema de momento angular, pero vinculado a fuerzas centrales. Entonces, ya hace un par de clases largas que venimos arrancando más o menos de la misma manera, como referenciar un punto respecto, un punto que puede tanto trasladarse como rotar en el contexto, ya sea una partícula puntual, en un sistema de partículas puntuales, o como un cuerpo rígido. Entonces, siempre las posiciones las podemos descomponer como un vector que va al centro de masa y un vector que va relativo del punto P al centro de masa. Entonces, como siempre, planteamos la posición, que acá la llamaba P, la derivo, saco la velocidad, la derivo de vuelta, saco la aceleración. Siempre les recuerdo que el que quiera traer preparado para el final la deducción ahora en diciembre, bien hecha, obviamente, será tenida en cuenta. Entonces, la clase pasada hicimos algunas cuentitas para mostrarles que dl a dt es igual a R cruz F, que es lo que llamamos torque o momento de la fuerza con M mayúscula. A veces lo pongo con la letra tau y a veces lo pongo con la letra M mayúscula. Y esto fue lo que hicimos toda la primera parte de la clase pasada, ejemplo más, ejemplo menos. Después nos fijamos cuando teníamos leyes de conservación, tanto para la cantidad de movimiento lineal, P igual M por B, como para la cantidad de momento angular y para la energía. Eso fue la segunda parte cuando se le había cortado la luz a Néstor. Y ahora vamos a retomar un poco el tema de momento angular para el movimiento en un plano. Entonces tomo el movimiento en un plano, pero un movimiento que eventualmente podría ser circular, pero un movimiento en un plano. Entonces, una posibilidad para describirlo podría ser coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas en el plano XY son polares y en el plano perpendicular es Z. Y bueno, entonces acá yo puedo pensar en un móvil que va girando en sentido horario. ¿Y cuánto sería su momento angular? Y bueno, hay que acordarse la definición de momento angular, que es R cruz P. R, si lo estamos viendo desde el centro de giro, no sé si están viendo que tengo una gata invasiva. Uy, se mató al bajarse. Si os miro desde miren ahora a la hojita, no a mí renegando con la gata, del centro de giro, tomo como sistema de referencias, y ese es un vector que tiene un módulo R y componente reversor. Producto interno, la cruz esta, ¿no? Que es el producto interno, por la cantidad de movimiento, M por B, que en este momento yo la tomo la velocidad tangencial al vector R, que va a estar apuntando en la dirección de θ, ¿no? Acá, fíjense, marqué el sistema de referencias en línea de trazos, R versor y θ versor, entonces escrito así, B es B por θ versor. Entonces, cuando haga la regla de la cadena, la regla de la mano derecha, R, θ y Z forman una terna derecha. Entonces, cuando hago R por θ me da Z. Esa siempre es la manera fácil, ¿no? En cartesiana, la terna derecha es X y Z. Entonces, si hago XY me da Z, si hago YZ me da X, y si hago ZX me da Y. Pero siempre hay que recorrerlo en ese sentido. O sea, si yo escribo XZY, eso no es una terna derecha, ¿se entiende, no? Sí. ¿Sí? O sea, yo tengo que preservar un orden de las coordenadas, si no, no es terna derecha, que es el habitual. En cilíndricas es R θ Z, reemplazarían lo que sería X y Z. Si yo hago θ R Z, invertí el orden de R y de θ. Entonces, para que
el signo sea más, R con tita da Z. Si hiciera tita con Z da R, y si hiciera Z con R da tita. ¿Ven como que voy haciendo un ciclo? Bueno, pero en este caso tengo R por tita que da Z. Y después se multiplican los escalares, queda R por M por B. Bueno, bien. Y esto me da que solo tiene componente Z. Lo cual tiene sentido, ¿no? Dijimos que cuando el momento angular da en una única componente, el movimiento se da en el plano perpendicular a esa componente. Ahora, bueno, que acá lo mostré, ¿no? Acá dice componente R de L, L sub R es 0, componente tita de L, L sub tita da 0. Pero LZ no da 0, da R por M por B. Bueno, salvo que la velocidad sea 0 o el radio sea 0, pero no es el caso. Entonces, yo ahora podría agarrar y hacer la derivada de L. Entonces podría hacer de LZ de tita, que sería lo mismo que hacer de A de tita de R por M por B. Si acá me restrinjo a que esto es estrictamente una velocidad tangencial, la velocidad la puedo escribir como R tita punto. Entonces, si se fijan, lo que al reemplazar acá me quedaría M, R por R, R cuadrado y tita punto. Y la pregunta que me hago yo, ¿esto puede dar 0? Y sea 0, ¿para qué me sirve? Bueno, si da 0 esa magnitud, quiere decir que el movimiento angular se conserva. Y si el momento angular se conserva, quiere decir que si disminuyo el radio, tiene que aumentar la velocidad. Si baja la velocidad, tiene que aumentar el radio. O si uno de los dos baja y el otro se mantiene constante, el que se tiene que mover es la masa. Y ahí yo puedo hacer una predicción, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Por ahí lo dije atravesado. ¿Entienden a lo que voy? ¿O quieren que lo diga de vuelta de otra manera? Nos fuimos. Nos fuimos. No, se entiende, pero por ahí se puede redondear. Sí. A mí me interesa saber cuándo esta magnitud se conserva, porque cuando se conserva yo puedo hacer predicciones de un determinado movimiento. En este caso, puedo saber cómo sea el movimiento en el plano a partir de esta magnitud conservada. Entonces, si yo sé que R por M por B vale siempre lo mismo, pongámosle que la masa se mantiene constante. Si duplico el radio, la velocidad tiene que bajar a la mitad. Si la velocidad se duplica, la distancia del radio tiene que ir a la mitad. Ahora, ponele que el radio está fijo. Si la velocidad cae, para que esto se conserve, lo que tendría que aumentar entonces es la masa. O al revés. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces yo, una de las cosas que quiero saber es, por ejemplo, cuándo pasa esto. Y, por ejemplo, si es un movimiento circular, DLZ a de tita es 0. ¿Será cierto eso? Y pareciera que sí, pero no estoy seguro. Porque si fuera cierto eso, quiere decir que m, r cuadrado tita punto es una constante. Pero ¿cómo me doy cuenta si dl a dt es igual a 0 independientemente de estos? Y tengo que ver si hay torques aplicados. Si hay un torque aplicado y no me da 0, quiere decir que el dlz dt no se conserva. Entonces, tengo que ver si eso pasa o no. Por ahí acá no está del todo bien redactado. O sea, yo acá digo, bueno, si es un movimiento circular, dlz dt es igual a 0. Si eso pasa, pasa esto, pero no sé si el movimiento es circular o no. Y si no es circular, ¿puede pasar que esto siga dando 0? Bueno, lo que tengo que ver es qué está pasando con las fuerzas.
Si tengo una fuerza que es central, una fuerza que es radial, esa fuerza radial, ¿paralelo a quién es? ¿Al radio o a la velocidad? Al radio. Al radio, ¿no? Si tengo una fuerza radial, ¿es paralelo o antiparalelo al radio? El momento de fuerza o el torque es R cruz F. Si son paralelos, ¿cuánto dan? 0. Cero. Entonces, si la fuerza radial es única, el momento de fuerza, el torque, R cruz F, tiene que dar 0. Si eso pasa, de L a dz efectivamente es 0 y no me va a importar si el movimiento es circular o no. Entonces, lo único que en realidad cuenta para ello es que la fuerza sea central. Cuando digo central, es radial. Si yo tuviese una fuerza que es perpendicular al radio, sonamos. De Lz a dt no se conserva. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, veamos un poco esa idea. ¿Qué fuerza central puede haber? Y bueno, algo viene orbitando por acá y es atraído al punto central. Eso que viene orbitando, no sé, un planetita, un cometa, y la fuerza central es la de la gravedad. Si eso pasa, R cruz F da 0. Y va a pasar siempre, no importa si es circular o no. Esto podría ser un círculo o podría ser una elipse y va a pasar igual. Incluso podría ser una hipérbola. O sea que cuando tenemos movimientos planetarios, por ejemplo, tenemos fuerzas centrales. Podrían ser círculos o no. Entonces acá un poco repito la idea de la primera ley de Kepler. Todos los planetas describen órbitas elípticas. Como están sometidas a la fuerza gravitatoria que es central, lo importante de ese dato, que es lo nuevo que estoy diciendo ahora, es que va a conservar el Lz. Porque si es radial, conserva el torque da 0, dl a dz, dlz dt es 0. Entonces el z vale siempre lo mismo. ¿Eso se entiende? A ver, de nuevo. Por favor. Sí, sí, sí. Si vos tenés algo que va volando alrededor de un punto, por ejemplo el Sol, la fuerza que Sí. hacia el Sol, ¿no? Y la trayectoria siempre es perpendicular. ¿Está bien eso? Sí. En cada punto la trayectoria es perpendicular a la fuerza. Sí, sí, sí. Si hago R cruz F, como la distancia apunta en la misma dirección que la fuerza, me da 0. El torque es la derivada del momento angular respecto de t. ¿Sí? Sí, sí, sí. De L a dt es el torque. Si el torque vale 0, de L a dt vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y recién vimos que en un problema de este estilo, el único L que te sobrevive es el Lz, porque cuando es central, el LR da 0 y el L θ da 0. ¿Eso está bien? Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que el Lz solamente es constante. Bueno, los otros dos también valen 0, pero el importante es este. Entonces yo voy a saber que en un movimiento de fuerzas centrales, el Lz, el momento angular en la coordenada z, siempre va a valer mr cuadrado θ punto. M es la masa, R es la distancia al objeto central. Central en un sentido amplio, puede ser un círculo o una elipse, o una hipérbola la parábola, la trayectoria.
y θ punto es la velocidad angular. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora que lo dije de otra, intenté decirlo distinto, Sí, sí, sí. ¿sí? Bueno, ¿y a qué venía todo esto? Bueno, para empezar es que todos los planetas van a conservar su LZ. Eso es lo que decía la primera ley de Kepler. Y en general las órbitas son elipses, no tienen por qué ser círculos. Lo único que importa de la órbita es que se conserve el LZ. Pero a partir de la conservación del LZ puedo deducir la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice los planetas cubren áreas iguales en tiempos iguales. O sea que si pasó una cierta cantidad de tiempo, el planetita va, el planetita va desde este punto hasta este otro y tardó un mes, pónganle. El movimiento se da en un plano, no sé cuál plano es, pero es el plano entre el movimiento de la eclíptica y el Sol, ¿no? Y eso, si yo me hago como si fuera parte de una pizza, puedo imaginarme como que voy recorriendo el borde de la porción, y esa porción tiene un área, ¿no? Sí. Bueno, si esto es un mes y este de acá es un mes, las áreas son iguales. Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. Ustedes me están diciendo, pero Carlos, ahí dibujaste dos áreas que son distintas. Sí, pero también quise dibujar dos distancias distintas. Quise dibujar este de acá hasta el borde, hay menos trayecto que de acá hasta acá. Entonces, si una partícula, un planeta, está muy lejos del Sol, va a tardar un mes en recorrer una distancia en el borde muy chica, pero que en área es igual a esta que recorrió una distancia más grande, porque lo que importa es que las áreas sean iguales. ¿Eso se ve, lo que estoy diciendo? Ujú, sí. Sí, ¿Sí? O sea, cuando estoy cerca giro más rápido que cuando estoy lejos. Tiene sentido, ¿no? Imagínense que estoy agarrado a una piola, a un palo. A medida que el hilo se va cortando, voy girando cada vez más rápido. Si me dan soga y me voy alejando, para mantener el hilo tenso voy girando más lento. Eso es básicamente el LZ. ¿Está bien? Sí. Entonces acá dije, bueno, hago zoom del área y como estas distancias son lo suficientemente grandes, esto que lo hago redondito lo puedo pensar como una línea recta. No estaría mintiendo. ¿No? Porque, digo, o sea, si las distancias son muy grandes y esta cachito de acá siempre es perpendicular a esto, o sea que esto me define un triángulo rectángulo entre dos momentos de la órbita. Claro, si dejo pasar un año, no, pero si dejo pasar un día, recorrí apenas un cachito, ¿no? O sea, esto tarda 365 días en dar la vuelta en el caso de la Tierra. O sea que en realidad está bien pensarlo como un triángulo rectángulo, me aliviana bastante la vida. ¿Se entiende? Ujú. Bueno. ¿Cuánto vale cada cateto? Bueno, este cateto vale R, porque es la distancia del planeta al Sol. Este cateto es el arco de circunferencia o el arco de la curva. O sea, es R por el ángulo barrido. ¿Todos se acuerdan que era eso? Sí, Sí, por ejemplo, vamos a un ejemplo fácil, en un círculo. El perímetro de un círculo es 2pi por radio. O sea, cuando vos recorres el arco de circunferencia completo, calculaste el perímetro de una figura. Si recorriese la mitad del círculo, me va a dar pi por radio, ¿no? Ujú. Ahí recorrí la mitad del perímetro, recorrí la mitad del arco de circunferencia. Si recorriese 45 grados, tengo que poner, no 45 grados, tengo que poner pi sobre 4.
Entonces el área recorrida sería el arco del perímetro recorrido sería R por pi cuartos. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno. porque Entonces, 2pi es 360, digamos. claro. O sea, siempre el arco de la curva, la parte del perímetro de Tomás, es R por el ángulo, pero el ángulo medido en radianes. Por eso el área del círculo es 2pi por radio. No es 360 grados por radio, es 2pi por radio. Sí, 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 sí. Porque la unidad te la da hacerlo en radianes. Por eso lo estoy aclarando. Y bueno, y acá calcular el área de este triángulo es una bicoca, ¿no? Porque es un medio base por altura. Qué sé yo, si quieren la base es del radio y la altura es R por tita. Y esto me da un medio de R cuadrado tita punto. Ese es el área. Entonces ahí uno lo que puede hacer es... ¿Y le puedo calcular la velocidad a este área? Sí, es fácil. Hago la derivada del área respecto de t y derivo esto en el tiempo. Y se acabó. Si hago eso... lo que se mantiene constante es la velocidad areolar. Y lo que tengo es que la velocidad areolar, la velocidad del área, a punto es la derivada del área respecto al tiempo. Si la órbita es más o menos circular, el radio no varía. Entonces esto directamente es un medio de R cuadrado tita punto. Vamos de vuelta. Recién calculé el área del área barrida. Si recorro áreas iguales en tiempos iguales, quiere decir que la velocidad con la que voy recorriendo el área es la misma. A eso se lo llama velocidad areolar de área. Un nombre medio bizarro, qué sé yo. Bueno, se le dice así a punto. Entonces yo tengo que el área es un medio de R cuadrado tita punto. Quiero calcular la derivada en el tiempo de esto y lo llamo velocidad. Entonces, si sea la derivada de verdad, es un medio por la derivada de R cuadrado por tita sin derivar, más un medio de R cuadrado por la derivada de tita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero, si el movimiento es aproximadamente circular, el radio lo puedo tomar aproximadamente constante. Entonces, cuando lo derive en el tiempo, esto es 0. Entonces me va a quedar directamente un medio de R cuadrado tita punto. ¿Se entiende? El último es tita punto, ¿no? Claro, y el anterior también. Espera, que acá te estoy mostrando la expresión sin derivar. Ahí te muestro la expresión derivada. Ok. Ah, porque no veía. No, pues me parecía que no se había entendido lo que quería decir. Entonces ahora voy y hago eso. Entonces, de A de T Ahí está. me queda solo tita punto. No es cierto esto que estoy haciendo. Son cosas feas que hacemos los físicos. Pero en realidad cuando haces la cuenta, si el radio varía poco, hay que calcular la derivada de eso. Pero por ahí te da que la derivada de R punto es 0,008 y tita punto es 20. Entonces despreciás ese término. Y lo interesante de esto es que, bueno, cuando uno vio antes quién era LZ. LZ, tengo que volver para atrás, perdón. Esto si tuviera un pizarrón, por ahí sería más fácil. LZ era mr cuadrado tita punto, ¿no? Entonces, y yo tengo un medio de R tita punto, un medio de R cuadrado tita punto. Recuerden esto, mr cuadrado tita punto es LZ. Entonces, m r cuadrado tita punto es LZ.
acá me está faltando un m. Multiplico y divido por m. Entonces me aparece un LZ y un m dividiendo. Y hice otra cosa más, que esta es medio al cohete, pero, no sé. Me parece que lo que hice fue reemplacé tita punto, por eso me aparece esto es r cuadrado. Pero en realidad si vieron que mr cuadrado tita punto me da LZ dividido m, ya está. Perdonen esta desprolijidad. ¿Se entendió lo que hice? ¿O quieren pizarrón? Se queda en silencio, debe ser que necesita el pizarrón. Digo esto. Ya estamos terminando medio la materia como para que tengan confianza para decirme cuando no entienden algo. Si saben que yo no me enojo. Si me enojase porque no entienden, significa dos cosas. O que ustedes no están haciendo ningún esfuerzo por entender, o que yo soy un irrespetuoso, porque yo creo que ustedes están haciendo el esfuerzo por entender. Así que si ven que no entienden, me dicen. Y yo les voy a volver a explicar. ¿Esto está bien? Esto lo sabíamos Sí. antes. La velocidad areolar da un medio de r cuadrado tita punto. Creo que lo que hice yo en la hojita fue despejar tita punto. Entonces, si despejo tita punto, despejo tita punto, esto da LZ dividido mr cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy y lo reemplazo acá. Sí, sí, sí. Me va a quedar un medio de r cuadrado por LZ dividido mr cuadrado. R cuadrado con R cuadrado se va. Por ahí les confundió porque yo no me acordaba cómo lo había deducido. Entonces quedó medio retorcido. Y acá probé que el área es constante. Porque esto era una constante, la masa del planeta no varía. Y un medio es un medio. ¿Está bien? Sí, ¿Se entendió ahora? sí, sí. Vamos a seguir. Bueno, listo. Entonces la velocidad areolar eso es constante. ¿Por qué digo es aproximadamente un movimiento circular? Bueno, pues ya que estamos... A mí se me cortó un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se me cortó un poco. No escuché lo último. No, ¿Por qué? igual ahora ¿Por lo voy a qué? contar. Ok. Porque nosotros teníamos esto, ¿no? Antes les había dicho que el área del triángulo era un medio de r cuadrado tita. Sí. Si hago la derivada de esto, es la derivada de un producto. En realidad, lo que tendría que haberles hecho es esta cuenta. ¿Sí? Sí. Pero este término no está. ¿Qué hice? Y Truchan dijo, esto es aproximadamente constante. Entonces,
si esto es aproximadamente constante, esto da aproximadamente 0. Entonces, medio como que en la aproximación, uno se hace el distraído. No se hace el distraído, es la aproximación. Este término, por ahí no es 0, pero es mucho más chiquito que este cuando el movimiento es aproximadamente circular. Claro. Eso es una aproximación que uno hace, que hace mucho. Digo, la Tierra no es una esfera. Ujú. La Tierra tiene forma de tierra, por eso se llama geoide. Geoide es forma de tierra, con palabras griegas, nada más. Pero uno cuando hace las cuentas así a lo bruto, a la Tierra la trata como una esfera. Bueno, esto es lo mismo. Esta es una órbita elíptica, pero en realidad la puedo considerar casi circular. ¿Puedo probar que esto, puedo escribir explícitamente la ecuación de la elipse? Sí, puedo hacerlo, pero creo que a veces David lo hace a la mañana, les muestra la ecuación de las cónicas, a veces creo que lo hace Néstor, pero es una cuenta larga que nosotros no usamos mucho, entonces yo no me detengo en eso. Era lo que les decía el otro día, por ahí prefiero tratar todos los temas, pero no ir hasta el hueso en cada tema. Entonces, nada, ahí ya ese approx mov circular es que tiré el R punto tita. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí. Bueno. Pero volvamos ahora, una vez que repasamos esto de las leyes de Kepler, veamos también qué pasa con este sistema. Analicemos un poco qué pasa con la fuerza central. Bueno, tendrían que hacer un poco de memoria o revisitar la clase 4, cuando calculábamos velocidades y aceleraciones en polares. Y la aceleración radial en realidad es esto. Es r2 puntos menos r tita punto cuadrado. ¿Sí? Eso lo hicimos hace mucho, al principio del cuatrimestre. A ver si lo tengo acá a mano para refrescárselos. Para que encuentren dónde estaba. Así después cuando lo estudian saben de dónde lo sacamos. Era esta. Aunque no lo encuentro. Yo le digo clase 4, pero para ir a otra clase. Ah, la clase 3. 3B. Por eso le digo clase 4. Pero la tienen. O sea, no es que... No, la clase 3A será. A ver, ufa. Me molesta cuando me pasa esto. Tendría que poner los nombres del archivo y del tema y no el nombre de la clase, el número de clase. ¿Dónde está? Clase 3 no era, será la clase 2. A ver si era esta. Bueno, parece que hoy no es mi día. Bueno, no se pongan nerviosos. Ya estoy olfateando que se están poniendo molestos. Y pues no tienen ni idea de por qué tose. ¿Será esta? La encontré. Bueno, esta todavía es cierta ventaja de la virtualidad que uno puede mostrarles esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando calculábamos la aceleración en polares? Teníamos algo así. Entonces, yo les dije que daba una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Esto venía de considerar un movimiento circular.
Pero en general después, si permitimos que R punto, que R varíe, tengo un R punto. Y si permito que varíe R punto, tengo un R2 puntos. Es una cuenta larga, pero la conclusión era esta. ¿Más o menos se acuerdan de eso entonces? Esta es la aceleración radial. Y yo acá tengo una fuerza radial, o sea que es masa por aceleración radial o aceleración central. Entonces va a tener estas dos componentes, R2 puntos menos R tita punto cuadrado. ¿De qué salía eso? De la geometría y de la calidad del movimiento entre un sistema de coordenadas fijo y uno rotante. Entonces yo tengo esto. La fuerza radial es la masa por la aceleración radial o la aceleración central o centrípeta, no sé por qué puse la C, pero tendría que ver con eso. Entonces, uno puede escribir así. Y después uno puede trabajar con esta expresión un poco. Acá hice distributiva M, pasé sumando para allá. Entonces me queda que M por R2 puntos es la fuerza radial más MR tita punto cuadrado. Bueno, como estábamos hablando de planetitas y de soles, lo que voy a hacer yo es pensar que es la atracción gravitatoria. La atracción gravitatoria va a ser menos G mayúscula, constante de gravitación universal, por M, M chiquita es la de la partícula, M grandota es la del Sol, y R cuadrado es la distancia al Sol. ¿Está bien? Sí. Y bueno, entonces eso voy y lo reemplazo en esta ecuación de acá. Y ahora empiezo a ver, a darme cuenta de algo. Este R tita punto cuadrado, yo sabía cuánto era tita punto. ¿Se acuerdan que hace 5 minutos lo despejé? No sé si está en esta misma hoja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que R cuadrado tita punto era LZ dividido M, ¿no? Sí. Bueno, pero si ustedes anotaron lo que yo puse en el pizarrón, yo había puesto que LZ era MR cuadrado tita punto, ¿no? ¿Lo anotaron o se los tengo que mostrar de vuelta? ¿Lo anotaron? Yo no lo anoté. Ah, qué bonito, ¿eh? A ver si... Vamos a dejar de presentar. ¿Sí? LZ es MR cuadrado tita punto. Yo acá puedo despejar tita punto como LZ dividido M por R cuadrado, ¿no? Bueno, Sí. anotalo ahora. Sí. Anotalo. Vos sacame print de pantalla. Ya lo anoté. ¿No estás sacando print de pantalla? Miren que No, lo anoté. Ah, bueno. Bueno, entonces... Ahí saco. LZ M sobre R cuadrado. Entonces, ahí se me cayó el pizarrón, pero por suerte no en el pie. Igual es livianito. ¿Y el gato? No. No, la gata está del otro lado. Ok. Bueno, entonces fíjate que acá tengo tita punto cuadrado. Si elevo al cuadrado eso que te mostré en el pizarrón, ¿qué te queda? Y queda LZ cuadrado, M cuadrado, Bien. R sobre R cuarta. Muy bien. Eso es lo que hice justamente acá. Okay. LZ cuadrado, el M cuadrado se simplificó con 1 de arriba, y el R cuarta se simplificó con 1 y quedó R cubo. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Buenísimo, ¿no? Y esto parece que no tiene ningún sentido, pero... Y sí, qué sé yo, por ahora es una elucubración teórica. Pero lo voy a igualar a 0. ¿Cómo lo igualo a 0? Paso este para allá sumando, este para acá restando. Bueno.
hice algo acá. Fíjense que esta ecuación diferencial que tenía acá dependía de dos variables, de R y de θ. Pero como θ era una constante de movimiento, me la saqué de encima. Reduje una ecuación diferencial de dos variables a una sola. Fíjense que ahora solo apareció R. Eso reduje la dimensionalidad del problema en cuanto a número de variables. Ya no es más multivariable. Es un problema de una sola variable. R y tiempo. Bueno, dos variables. R y tiempo. Pero esto es una ecuación en derivadas, en derivadas parciales no, pero es una ecuación diferencial. Y yo podría, si quiero, calcular la integral primera de la posición de esto. Fíjense que esto es como la derivada de... O sea, acá tengo dependencias temporales. Yo podría sacar de acá relaciones. Por ejemplo, yo puedo escribirlo como está escrito en términos de R. Por ejemplo, vamos a empezar por una fácil, la del medio. Si integro en R, ¿cuál es la primitiva de G por M dividido R cuadrado? G por M chiquita por M grande, todo eso es constante. Me queda la integral de R a la menos 2. Respecto de R, ¿no? Estamos Sí, de integrando. respecto de R. Y esto me queda menos 1 sobre R. Muy bien. Por ahí los demás se marean un poco. Olvídense por un momento lo que les estoy contando. Pero no se olviden demasiado. Pero lo que dijiste está muy bien. Si yo tengo 1 sobre R cuadrado y lo integro en R, lo que me tiene que dar es menos 1 sobre R, ¿no? Sí. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, yo puedo decir que la derivada respecto de R de menos 1 sobre R es 1 sobre R cuadrado, entonces. ¿Sí? Entonces, yo a 1 sobre R cuadrado lo puedo expresar como la derivada respecto de R de menos 1 sobre R. Bueno, resulta que este término además tiene multiplicado un G por M chiquita M grande. Pero no cambia eso. Sigue siendo lo mismo, nada más que hay un numerito que cambia. Bueno, ese es este de acá. Fíjense, este que puse acá en el medio es la... Olvídense por un momento de estos dos términos. Ven, ¿no? Que estoy con la flechita como queriendo tachar el LZ cuadrado sobre 2MR cuadrado. Sí. Bueno, olvídense de los términos de las puntas. Miren el del medio. El de medio, si hago D a DR, me tiene que dar este de acá arriba. ¿Sí? ¿Los demás me siguen? Sí, Marcelo, ¿sí? sí, sí. Javier, Romina, Vanessa. ¿Se entiende o quieren que repita algo? Sí, sí, se entendió. Tamara, Tatiana, bueno, Néstor. No, Néstor seguro entiende, pero... O sea, si Néstor no entiende, estamos en el horno. Bien, Gastón. Están poniendo así en el chat. Sí, 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 ahí lo estoy viendo medio costadete. Entonces, y hago lo mismo con este término de acá. La primitiva de 1 sobre R cubo es 2 menos 2 dividido R cuadrado, ¿no? Menos un medio de R cuadrado, ¿no? ¿De cuál? Este de acá, el último. Menos LZ cuadrado dividido MR cubo. Si le hago la primitiva, ¿cuánto da?
Sí, ahí me quedaría también, o sea, eso Y quedaría claro, más L cuadrado, LZ cuadrado, M, sobre menos, no, porque el menos se va con ese menos. claro, te 1 sobre tiene que R dar un cuadrado. más. El Sí, LZ cuadrado está, el M está, y la primitiva de 1 sobre R cubo es 2 sobre R cuadrado. ¿Está bien? sí, sí, sí. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es armar una integral primera. Se le dice así. Y acá lo único que supuse, acá no hice ninguna aproximación, ¿eh? Estoy suponiendo solo fuerza central. Y al suponer que tengo una fuerza central, sé que el LZ se conserva. Solo hice eso, ¿eh? Estoy haciendo matemática en este momento, no estoy haciendo nada de física. La física la metí acá, en dos lugares la metí. En este primer renglón acá arriba de todo y en este renglón de acá. Después estoy haciendo cálculo avanzado. No estoy haciendo física. Ahora me falta este. Pues fíjense que si yo puedo decir que d a dr de todo lo que está dentro es igual a cero, esto va a ser la energía. Entonces yo los tengo, bueno, acá está spoileado, pero yo los tengo que convencer. Ya los convencí que esto lo puedo escribir como la derivada respecto de r de LZ cuadrado sobre 2mr cuadrado. Y antes los había convencido de que g por m dividido r cuadrado es la derivada respecto de r de g por m dividido r. Ahora me falta convencerlos que el primer término es la energía cinética. Bueno, entonces, ¿cómo se reescribe R dos puntos? R dos puntos es de R punto a de T, ¿no? En la derivada respecto de R punto me va a dar R dos puntos. Pero yo puedo acá usar la regla de la cadena. La regla de la cadena es hacer, por ejemplo, multiplicar y dividir por R. Esto dicho así no es correcto matemáticamente. Hay que probar que la función es continua, que efectivamente es una función RDT, habría que probar que en el límite esto es correcto, pero lo es porque el movimiento es infinitesimal, es continuo. Si no fuera continuo, no sería físicamente correcto. Una partícula clásica no puede estar en un lugar, desaparecer y aparecer en otro. Entonces, hay hipótesis que justifican desde un punto de vista matemático que esto es correcto. Los matemáticos primero tendrían que advertirte que esta función es continua y derivable, o sea, diferenciable C1, y entonces puedes como decir que estás multiplicando y dividiendo por R. Entonces, este paso está bien. ¿Se entiende lo que dije? A medias, porque se fue cortando un poco, pero Ah, bueno, vamos de vuelta. Este se había entendido, ¿no? Porque de R punto a dt era R dos puntos. sí. Bueno, vamos de vuelta. Acá uno viene a lo físico trucho y multiplica y divide por diferencial R como si fuera un numerito. Pero en realidad no es un numerito, es un diferencial. Bueno, el diferencial en sí mismo es como una funcional, no es. Uno lo toma acá como si fuera un incremento. Pero es como multiplico y divido por lo mismo, me va a dar 1. ¿Así se entiende Sí, lo sí, que se entiende. hice? Ahora, si nos ponemos en formales, esto en realidad es haber explicitado la regla de la cadena. Pero para poder explicitar la regla de la cadena, hay que asegurar que la función r de t con la que estoy trabajando es continua y derivable. O sea que es C1. Eso se lo habrán dicho en cálculo avanzado 1 o 2, no sé en cuál. Pero en uno de esos dos cálculos se los tienen que haber comentado. Entonces, si uno puede probar eso, puede hacer como que multiplique y divide por diferencial R. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Los demás también? ¿Está acá?
Bueno, este de acá lo dejo así, dr punto a dr. Y este de acá es r punto. ¿No? Pues acá dice diferencial de, perdón, parece un triangulito, pero es mi letra fea. Es r punto. ¿Escuchó bien? Se corta un poco. Pero entendimos que está hablando de diferencial Bueno, T vamos, en ese vamos. término y en el siguiente. Está bien. Vamos un poquito atrás. Dr punto a dr lo dejé fijo. Y dr a dt es r punto. ¿Escucharon ahora? Se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Sí, se escuchó. Bueno, bien. Ahora, fíjense. ¿Cómo? Vanessa, ¿dijiste algo? No, que sí se había entendido. Ah, bien. Bueno, ahora fíjense esto, a ver si se avivan, es la derivada respecto de r de un medio r punto cuadrado. Acá apliqué la regla de la cadena, pero al revés. Tengo esto. D a de r de un medio r punto al cuadrado. O sea, por ahí yendo al revés no se entiende, yendo al derecho no se entiende, pero por ahí yendo al revés sí. Supongan que les doy esto. Derívenlo. Ustedes agarran y lo derivan. Esta es una función que depende de R, ¿no? En definitiva, este R punto. Ujú. Entonces, si lo derivo, Sí. es, pues acá hay una dependencia en R. Entonces, la derivada de R punto al cuadrado me da 2 R punto, y estaba el 2 dividiendo. Y después hay que hacer la derivada de lo que está dentro, que no sé quién es, pero yo sé que es de R punto a de R. ¿Se entiende? ¿Querías decir algo, Néstor? Hasta ahí sí, sí. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, ahí ese R punto es R, la derivada de R respecto de T. Claro, Que a no- ver, por ahí se puede ver de otra Respecto de manera. R. Claro, a ver, Ah, No, la primera. no, la primera, sí, sí. Claro. vamos a ver así. Por ahí así lo ven mejor. Tengo esta función y la derivo, ¿no? ¿Qué sería? La derivada de f evaluada en g de x por g derivado, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Yo no veo nada. A ver. Sí, sí, sí. Esa es la regla de la cadena, sí. ¿Sí? O la función compuesta, cuando había una composición de Sí. funciones. O sea, Ujú. la derivada de f compuesta con g de x es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, acá la que juega de f es r punto.
Lo que yo no hice es escribirte que esto depende de una función RDT. Por eso puse este paréntesis acá adentro. Entonces, primero tengo que hacer la derivada de la función de afuera, la que yo llamé antes f. Esa es la derivada de r punto cuadrado, es r2 r punto. Y ahora tengo que multiplicarlo la derivada de la función de adentro. ¿Quién es la función de adentro? R punto. Entonces la derivada de R punto respecto de... ¿En la analogía? No están muy convencidos. Sí, sí, lo que pasa es que se corta, entonces no se escucha si lee toda la frase o si está preguntando. ¿Quieren que repita algo o se entendió? Por ahora ya lo entendí. Bueno, cualquier cosa me avisa. Y si no, después miren el video y si siguen sin entenderlo, bueno, me dicen, mirá, Carlos, no, la verdad que no hubo caso. O bueno, si me tienen miedo, porque soy muy malo, después le preguntan a David solo a Néstor. Es un chiste, pero puede pasar que les dé cosita, pero, aunque no sea malo. Bueno, entonces, si hago todo eso, R dos puntos es igual a D a dr de un medio R punto cuadrado. ¿Eso se escuchó? No. R No, se punto corta un punto, poquito. la derivada segunda de R es igual a D a dr de un medio de R punto cuadrado. ¿Se escuchó ahora? No, Mazo, no se escucha, se corta y corta aparte un hay poco. como un delay. Hay un delay entre la imagen y la voz. A ver, Néstor, mutearte. Porque a veces me estás diciendo que hay eco y entonces me anula el sonido por ese motivo. Igual ahora veo que tengo problemas de conexión. No, yo estaba muteado. Ah, pues se te veía que estabas desmuteado. Por ahí ahora debería haber mejorado un poquito mi audio. No mucho. Porque bajé el volumen. A lo mejor era ese el problema. O si no, me desconecto y trato de conectarme por el... Sí, me parece que No, vas yo a te tener escucho que probar bien. eso. Probá, pero yo te escucho bien. A ver, la señal es peor. Ahí volví. Hola, hola. Ahora se Hola. ahora se escucha. Yo te escucho bien. ¿Se corta o se corta? Ahora se escuchó A mí bien. no. No duró mucho. No, se fue.
Profe, está ahí, profe, venga. Estoy. No tenemos suerte con el audio, se va cortando. Bueno, estamos llegando a la energía mecánica. ¿Se escucha? No sé, parece que se congeló. Sí, parece que quedó ahí. Ahora Acá estoy. Ahora apareció. ¿Eran 2 golpes para decir que estaba o uno solo? No sé. Pues escuché que me invocaron antes que me fuese. Bueno, o se entrecorta. yo te escucho bien. Ahora se ¿Cómo, escucha bien. Néstor? Ah, se escucha bien. No, Bueno. bien. Bien, vamos. Bueno. Porque siento que estoy diciendo una pavada, pero no se entiende porque, claro, si no me escuchan bien. Digo, estábamos acá en, recordemos que R2 puntos era igual a dr punto dt, dr punto dr por dr dt, dr punto dr por r punto, que es d a dr de un medio de r punto cuadrado. ¿Todo eso se escuchó ahora? Genial, ahora sí. Sí, Bueno. se escuchó. Ahora, si R2 puntos es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a esto, quiere decir que R2 puntos es igual a D a DR de un medio de R cuadrado. Punto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, si ahora lo multiplico por M, acá voy a tener MR 2 puntos y acá voy a tener un medio de M R punto cuadrado. Con lo cual, puedo ahora juntarlo con los otros dos que les había hecho calcular la integral primero. O sea que quiere decir que D a DR de toda esta expresión es igual a 0. ¿Se escuchó? Sí, Bien. Entonces quiere decir que lo que está dentro es una constante de movimiento. Porque si la derivada respecto de R me da 0, quiere decir que todo esto de acá es una constante. Y esa constante es la energía. Es un medio de... Es la energía cinética, un medio de mr punto cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, pero escrita general, y el potencial centrífugo. Y a todo esto se lo llama potencial efectivo. Entonces, ahora la energía la pude escribir como una constante de movimiento. Entonces, lo que tengo acá es la energía mecánica del sistema bajo la acción de una fuerza central gravitatoria. ¿Está bien? la última energía, ¿cómo se llama? Porque no se escuchó El bien. potencial centrífugo. ¿Escuchó? Y a esos dos términos, el gravitatorio y el z cuadrado, son dos llamamos B efectivo, BF. Entonces el B efectivo es menos GMM sobre R más LZ cuadrado 2MR cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Se podrá agrandar un poquitín, por favor? Podemos agrandar un poquitín. Ahora sí, gracias. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, sí, sí, lo gracias. que antes había llamado la parte del término gravitatorio, que es potencial gravitatorio, y el otro que lo llamé potencial centrífugo, se lo puede considerar como un potencial efectivo. Entonces tengo energía cinética, que es un medio de mr punto cuadrado,
y este potencial efectivo, que es una función que solo depende de R. ¿Hasta acá estamos bien? No miren lo de abajo, miren, ¿se entendió lo que quise decir acá? Díganme que no se cortó. Se refiere a la fórmula que está en el centro, arriba del gráfico. Sí, la que estoy acá marcando con el cursor que estoy moviendo, que no sé si Sí, ahí se en ve. la página anterior he mostrado, vamos de vuelta, que la energía era una parte de energía cinética más una parte que solo depende de R. Esa parte de que depende de R es como si fuera un potencial gravitatorio neto, que era el potencial gravitatorio de toda la vida, más esta contribución que llamé centrífuga. ¿Se entiende? Bueno, a todo esto lo llamo B efectivo, porque es como tener un medio. B corta se usa para el potencial en general, ¿no? Entonces la energía es un medio de la energía cinética más la energía potencial. ¿Está bien? Ya lo hemos trabajado. La energía potencial, digamos, potencial elástica, potencial gravitatoria y no me acuerdo cuál otra potencial había. Bueno, ahora hay una potencial nueva, pero todo eso lo meto en algo que digo que es el potencial neto, y a ese lo voy a llamar potencial efectivo. ¿Están de acuerdo? No sé si están de acuerdo. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces tengo esa función nueva que llamo potencial efectivo. O sea, la energía mecánica la descompuse en dos partes, en la cinética y en estos dos. Ahora voy a graficar estos dos en un gráfico donde la línea vertical sea el potencial efectivo y la línea horizontal sea el radio, o la distancia R al centro, del Sol al planeta. ¿Cómo me armé esta figurita? A ver si se entiende, si no lo hacemos en el pizarrón. El primer término, ¿ven que es una homográfica negativa? Sí. ¿Sí? Saben que es una homográfica, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? 1 sobre X. 1 sobre R. Sí, sí. O en este caso es 1 sobre R. Y después está multiplicado por estos números, que la achican o la agrandan. Esa es esta linita de acá. Si yo graficara solo el primer término, es esta línea de acá abajo. ¿Va bien? Sí. Ahora grafico esta otra. Esta es como una homográfica al cuadrado. O sea que básicamente tiene una asíntota vertical en 0 y una asíntota horizontal en infinito. Es más o menos la misma pinta que dibujé recién. Es esta línea de puntos que dibujé por acá arriba. ¿Me siguieron? Sí, Sí. no se ve el cursor. Es como que no se mueve, pero sí. Es la línea de puntos de arriba, digamos. Es la línea, yo lo estoy moviendo Ahí. despacito a ver si ustedes lo pueden pescar. Ahí se ve. Bueno, ese es, fíjense, les puse una flechita, este es LZ cuadrado 2MR cuadrado. Y el otro era el potencial gravitatorio, era GM sobre R. Si sumo los dos, depende quién gane, a veces va a ser positivo y a veces va a ser negativo. La combinación de números hace que el R cuadrado se va a infinito mucho más rápido que el R. Entonces, cuando el R está cerca de 0, gana el potencial centrífugo. Entonces, la suma de las dos curvas es esta línea continua positiva. Pero a medida que se va agrandando el R, empieza a ganar este. Eso lo pueden probar, ustedes grafiquen, primero hagan un gráfico fácil. Menos 1 sobre X más 1 sobre X cuadrado. Y en el infinito, el que siempre va a ganar es el negativo, pero los dos se van a 0. Pero el R cuadrado se va a 0 más rápido que el R.
entonces siempre va a dar una curva negativa. Y va a tener esta pinta. ¿Entendió cómo deduje la curva del potencial total? Sí. Si no, prueben ustedes, ya les digo. Pongan números, grafíquenlo con la compu. Es un ejercicio fácil. Bueno, este es el potencial. Ahora, la partícula, ¿dónde va a estar? Y la partícula va a estar con algún nivel de energía E. Si la energía es más grande que el potencial gravitatorio, o el potencial total, se va a mover, ¿no? ¿Entienden a lo que me refiero? Digo, era como cuando teníamos los ejercicios de energía, ¿no? Teníamos energía cinética más energía gravitatoria. ¿Hasta dónde subía la montañita un autito? Y mientras la energía cinética le ganase a la gravitatoria. Ajá. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, para poderle ganar a la energía potencial, la energía cinética tiene que estar siempre por arriba de esta curva que dibujé acá continua, que tiene un pocito y después sube. O sea que los niveles de energía permitidos están, los movimientos permitidos lo determina el nivel de energía. Si estoy para una energía positiva, ¿ven la flecha del cursor? ¿La están viendo? No, no se mueve. Claro, no. No, Ahí, la dejé quieta. oh, ¿La moví ahora? a ver. ¿Ven que la Ahí estoy sí. moviendo? Se mueve muy lentamente, Bueno, sí. muy lentamente la estoy moviendo, sí. Ok. Imagínate que ahí hay una línea horizontal imaginaria que va hasta que choca con esta curva continua. Ujú. Es hasta donde se puede mover, porque hasta ahí tiene suficiente energía cinética para llegar. Acá no puede subir esta montaña, llega hasta ahí. O sea que puede venir desde infinito hasta este punto o desde este punto hasta infinito. ¿Se entendió eso? Ujú. Ponerle un nivel más bajo de energía, que esté una línea horizontal imaginaria abajo de la palabra efectivo. La partícula viene desde R tendiendo a infinito, pero ahora no llega hasta el punto que llegaba antes. Se frena antes. Ujú. Y esta es una partícula que es una partícula libre que tiene una barrera de potencial que lo frena ahí. Puede rebotar, puede ir y venir, pero nunca va a poder cruzar la línea continua. O sea que para valores de energía mayores que 0, le va a ganar siempre al potencial hasta que se topa con esta línea. Ese es un movimiento no ligado, no acotado, porque la partícula puede llegar hasta acá, en ese sentido sí es acotado hasta este valor de R, pero el otro límite es infinito. Eso siempre que la partícula sea mayor, que la energía de la partícula sea mayor que 0. ¿Se entiende eso? ¿Qué es ese? A ver. Sí, sí, habría que pensarlo un poco. Tengo una energía cinética de 10 joules. Mm. Fíjate que la flecha la puse justo arriba de la flecha, ¿no? ¿Cuánto vale la energía potencial ahí? Y tira la flecha para abajo. Está muy cerca del 0, ¿no? Ahí la flecha no se está moviendo. A ver. Fíjate, ahí te la estoy bajando y subiendo. No, no se está quieta. Yo la veo quieta. Bueno, espera. Vamos a hacer más fácil. Nos vamos a Por complicar. ahí en la pizarra, ¿no? Porque no, si no, no. Sí.
Estamos mal con las flechas hoy. Estamos mal con la flecha. No hay problema. ¿Cómo construir el gráfico? Sí, había entendido, ¿no? ¿O quieren que lo haga de vuelta? No, yo ¿Los puedo, demás también? lo puedo decir. En la parte de abajo, digamos, se graficó una homográfica común, 1 sobre X, y en la otra 1 sobre R cuadrado, en realidad. Se sumó y de ahí el potencial efectivo. Sí, es una cosa acá. Fíjense que yo acá hice como rayitas blancas. Ujú. O sea, y ahora me imagino un nivel de energía. 10 joules, pónganle, no importa. Esa sería la suma, esa línea es la suma de la cinética más ese potencial efectivo. ¿Está acá? Sí. Sí. Ahora sí. Ahora, fíjate. Esta es la suma de las dos. Sí. Acá, la potencial es casi cero, ¿no? La potencial es esta curvita de acá. ¿Cerca de qué valor está ahí? Sí, Es un sí, valor sí, sí, negativo, pero Sí, sí, Sí. sí. está Sí, muy sí. pegadito al eje. En el Sí. infinito es cero. Si Ujú. esto vale 10, ¿cuánta energía cinética dispone? De 10, ¿no? Sí. Sí. Claro, todas Entonces cinéticas. quiere decir que se está moviendo la partícula. Se puede ir para Sí. infinito o se puede ir hacia el cero. Ujú. Cuando esté por acá, ¿va a ir más rápido o más lento? ¿Tiene más Pero energía cinética disponible o menos por acá? Por donde estoy marcando con la tiza. mm, El tema es que es negativo. Está claro. bien, pero la energía cinética es la energía total menos la potencial. La línea rosa es la energía total. Tendría que Cinética tener menos menos. potencial, acá era fácil, porque la potencial era cero. Ponele que por acá vale menos 10. Cinética menos potencial, ¿cuánto va a valer? 10 menos menos 10, 20. Ujú. Claro, es mayor. Claro, va más rápido. Va más rápido, Va ¿se más rápido. entiende? Sí, 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 ¿Se sí. entendió ahora? Sí, ahora sí. ¿Y hasta dónde se va a mover? Y mientras que le gane la energía potencial, se va a mover siempre. ¿Dónde se va a quedar quieta esta partícula? Y en la Por encima de la intersección de línea. la línea roja En la o rosa, intersección de la línea roja y la línea rosa y la blanca, la sí, velocidad de la partícula es cero. 0. Ujú. ¿Puede Sí. estar en la región rayada? No, no puede pasar, Nunca. no puede pasar. Porque se gastó toda la energía Gastó toda la cinética para energía. llegar hasta ese lugar. Claro, Entonces todo lo que marqué en rayadito es la región prohibida. prohibida, claro. Sí, sí, sí. Es el calima del planeta de los simios, ¿no? No se podía ir ahí. Mm. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, si vengo por acá, con este nivel de energía, ¿hasta dónde llega? Y bueno, llega hasta acá. Claro. Y acá llegará hasta acá. Ujú. Todos estos son estados que tienen un R mínimo, pero el máximo es en infinito. Mm. Esto siempre y cuando que la energía acá sea mayor que 0 y mayor que el B efectivo. Pero ¿qué quiere decir que la energía es negativa? Físicamente. No, nada, porque la energía está definida, es una referencia. Lo que no importa tanto cuánto valga la energía, lo que importa es que la energía menos la energía potencial sea mayor que 0.
Es como que me digas, ¿puedo poner una posición negativa? Sí, puedo. ¿Y la distancia cómo se define? Y es el módulo de la posición final menos la inicial. Y ese sí me da un número positivo. Que es lo mismo. La energía puede ser negativa mientras E menos B te dé positivo, no hay problema. Fíjate. Ponele por acá. Por acá, la energía cinética vale menos 5. Ponele. Y yo dije que acá la energía potencial vale menos 10. ¿Cuánto da menos 5 menos 10? 5. ¿Positivo o negativo? 5, positivo. Es menos 5 menos 10. ¿Se ¿Se escucha? cortó? Sí, sí, se te escuchó, pero Ah, sí, el profe se fue. Pero dijo eso, ¿no? Menos 5 menos 10. sí, no le gustó tu respuesta. Se fue. Profe, volvé, profe. Uy. Nos dejó solo de vuelta. Bueno, se congeló. Parece, no es el día de las conexiones. Ahí se va a reconectar, me parece. Ujú. Se cortó el celu. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Es increíble. Hasta el celular se me cortó hoy. Volví a Telered. Pero no. Ufa. Esto me fastidia mucho porque así es difícil dar clases. Bueno, vamos de vuelta. Vos, Marcelo, me habías preguntado si es posible tener una energía negativa. Sí, Te dije que lo que importa es que la resta entre la energía cinética y la potencial sea positivo. Entonces, ponele que acá la energía total es menos 5. Si le resto la potencial me da la energía cinética, ¿no? Porque energía total es cinética más potencial. Ujú. Entonces, si hago energía total, que es menos 5, y le resto menos 10, que es la potencial, ¿cuánto me da? 5. Sí. Y esa es la energía cinética. Si la energía cinética te da positiva, listo, este movimiento es posible. Y no me importó que la energía fuera negativa. ¿Sí? Sí, sí, pero Sí. perdón, mi pregunta es si puede haber energía negativa, independientemente después de la cuenta, Y del acá sí. cálculo. Lo Y importante es que la energía cinética no te dé negativa. Porque la energía total, como el potencial, como es una constante de integración, las integrales están definidas a menos de una constante arbitraria. Y la constante arbitraria acá son los valores de energía y potencial. El que tiene significado físico concreto es la energía cinética. Es así, en esencia siempre va a ser un medio de mv cuadrado. Y esa nunca puedes darte negativa. ¿Estamos de acuerdo? sí, Mm. La razón de por qué la energía puede dar negativa tiene que ver con eso, vista desde un punto de vista matemático. Pero se corresponde con la... O sea, es consistente con la hipótesis física. A mí no me importa, ¿qué significa que estamos ahora a 19 grados?
Yo te puedo definir una escala termométrica, estoy mirando la tele, por eso dice 18,6. Yo puedo definir una escala termométrica que el 0 sea a partir de los 100 grados. Puedo tener una temperatura negativa y si el 0 es 100 grados y estoy en 18 grados centígrados, sí, estoy a menos 86 grados. Se puede. Sí, Sí. No importa eso. Lo que sí hay algunas cuestiones físicas que sí no se pueden alterar. Pero, por ejemplo, es que vos tenés que permitirle un movimiento físico a la partícula. Pero la energía cinética sí te tiene que dar un número real positivo. Mientras pase eso, el movimiento es posible. Entonces, si el movimiento es posible, quiere decir que acá la partícula está en un estado orbital entre un radio mínimo y un radio máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, más allá de acá, hacia 0 no puede ir, porque el potencial le gana. Entonces me quedaría una energía cinética negativa, que no va. Entonces puede ir avanzando, avanza, hasta que le gana otra vez la energía potencial. Entonces esta partícula vive entre este radio mínimo y entre este radio máximo. Claro, eso es lo que define la órbita. Eso es lo que define la órbita. Okay. Entonces, y esto acá te indica que si hay un radio mínimo y un radio máximo, que la órbita no puede ser circular. Porque si fuera circular, el radio de la órbita siempre es el mismo. Claro. Y no puede ser una hipérbola, porque las hipérbolas tienen mínimo, pero no tienen máximo. Máximo. Uh-huh. Entonces, acá tiene que ser sí o sí una elipse. Claro. Ahora, a medida que voy bajando la energía, el R mínimo y el R máximo se empiezan a aparecer. Y hay un valor que es el mínimo de la función, donde las órbitas son circulares. Claro. Digan que la clase me salió muy entrecortada, pero ¿no es como que están reviendo todo lo que ya vieron en cálculo? Análisis de función, integrales, derivadas. Sí. Estamos viendo todo aplicado en los problemas. No sé, yo sé que por ahí ustedes, muchos futuros profes de matemática, nos odian un poquito. De hecho, he tenido una confesión, pero no sé si está presente. La que confesó que no le gustaba. Pero no pasa nada, pueden no gustarles una materia. Pero lo que no me pueden negar es que usamos un montón lo que ustedes saben y les gusta usar. Por eso yo siempre trato de hacer este esfuerzo de mostrarles que es una materia bonita más allá de todo. ¿Por qué? Porque es donde ustedes pueden aplicar un montón de las cosas que aprendieron, está bien, para poderlas explicar a otro, pero no es solo un divertimento. O sea, pues si solo hago matemática por el placer de hacer matemática, es válido. Yo ayer estaba buscando unos ejercicios, me encontré carpetas viejas de materias de matemática, no sé, va a tener como 500 hojas de cosas escritas pasadas en limpio. De hace no sé cuántos años, 20, 25 años o 30. Y me encanta hacer cuentas por el hecho de hacer cuentas nada más. Pero también está bueno darle una aplicación y un modelado concreto, poder dar respuestas a otras áreas. Y esto me parece que del análisis de función y un poquito de hacer derivadas integrales podamos deducir el movimiento de un cuerpo. Yo acá le puse un planeta, por ahí a ustedes les puede aburrir la imagen de un planeta. Qué sé yo, porque siempre la motivación original fue astronómica. Pero estos potenciales también son muy parecidos a ciertos potenciales atómicos de repulsión electromagnética, pero la explicación va a ser la misma. Estos se parecen a unas cosas que se llaman potenciales de Lennard-Jones, para que no sé si describen, no quiero mentir, ciertas moléculas. No voy a dar ningún nombre porque esto queda grabado después. Es el profesor mentiroso, ya miento bastante. No miento mucho, pero cuando quiero poner ejemplos así de la galera me suelo equivocar. Pero esto tiene aplicaciones
también en física atómica y molecular. Yo sospecho que debe haber también, bueno, hay ciertas, no sé si este es el caso concreto, ¿no? Pero por ahí cuando estén los que hagan electromagnetismo, hay ciertas neuronas, hay ciertas células que se las puede pensar como un sistema eléctrico, se les puede calcular el potencial electrostático y algunas tienen esta pinta. Entonces, ¿por dónde viajan los electrones? ¿Por dónde viaja la información? Porque después de todo nosotros aprendemos a través de redes neuronales, ¿no? O sea, cuando nosotros incorporamos un conocimiento, lo tenemos que practicar para que empiece a funcionar un sistema de evocación y respuesta, ¿no? O sea, usted para fijar esta cuenta la tienen que repetir varias veces. Ese proceso de repetición hace que haya una unión química en las redes neuronales, que después ya sea física, que cuando yo les diga potencial efectivo, ustedes se acuerdan y me dicen que en el caso de un potencial de fuerza central, y ya rememoran todo esto con lo que practicaron y tienen la formita de la curva, y no la tienen que volver a aprender. Bueno, eso es información que viajó de alguna manera. Alguna de las maneras que viajó es, la evocación es levantar el nivel de energía cinética, de alguna manera, que supere el potencial y que el agua le llegue al tanque, básicamente, para decirlo muy a lo bruto. Porque seguro que si me escucha ¿cómo se llaman estos tipos que hacen neurociencia? Un neurocientífico me mata. Entonces, más o menos quedó claro entonces cómo es este gráfico y cómo funciona. Sí. Bueno, entonces ya sabemos que para energías mayores que 0 tenemos estados de movimiento no acotados. Pueden tener un mínimo, pero no tienen un máximo. Para estados de energía menores que 0, el movimiento es ligado o acotado o limitado, entre un radio máximo y un radio mínimo. Siempre está el caso de mierda, que es cuando la energía vale 0, que es el caso límite. Pero el caso límite es parte de los no acotados. Con que una leve perturbación lo hace ir a otra región que es disconexa, matemáticamente hablando. Y esto va a estar siendo acotado hasta que en algún momento tengo un único radio posible. Cuando la energía es igual a la energía potencial mínima, ahí tengo una órbita circular. ¿Puedo encontrar ese punto? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? Y se busca el mínimo de la función. ¿Cómo se buscaba el mínimo de la función? Y si la función depende de R, derivo respecto de R igual a 0. Pero esa cuenta, si no nos acordamos, es fácil, porque es de donde arrancamos, ¿no? Porque nosotros estuvimos sacando la primitiva, hay que volver a derivar. Entonces la derivada de menos GMM dividido R es GMM dividido R cuadrado. Y la derivada de LZ cuadrado dividido 2MR cuadrado es menos LZ cuadrado dividido M por 2 dividido 2R cubo. Y me queda esto. Y lo tengo que volar a 0. ¿Va bien? Sí. Y bueno, y acá lo que tengo que hacer es despejar R0. Entonces, donde dice R pongo R0 y despejo. Igualo estos dos términos. Cuenta, cuenta, cuenta. Me va a quedar que el R mínimo es LZ dividido la masa del planetita al cuadrado por la masa del Sol por la constante de gravitación. Y en ese caso lo que yo voy a tener es un movimiento circular. Y acá es más o menos lo que es un resumen de lo que les conté recién. Cuando la energía total coincide con la del mínimo, voy a tener movimiento circular. Cuando es mayor que el mínimo, voy a tener elipses, siempre y cuando estos dos casos sean con energía menor que 0. Y puedo sacar
otra cosa más. Si la órbita es circular, bueno, yo despejé que es LZ cuadrado, M cuadrado, M grande, G. Puedo decir lo que era LZ. ¿Se acuerdan cuánto era LZ? Era MR cuadrado tita punto. ¿Se acuerdan de eso? MR cuadrado Sí. tita. Bueno, pero cuando es circular, el tita punto es omega. Entonces, Claro. reemplazo eso, me queda este numerazo de acá, que se simplifican unas cuantas cosas. Pero hay otra cosa más. Omega era 2pi dividido el periodo. Sí. Es decir, reemplazo omega al cuadrado por 2pi dividido t al cuadrado, 2pi al cuadrado dividido t al cuadrado. Vuelvo a deducir la tercera ley de Kepler, nuestra vieja y querida firma de Dios. Y esta es una manera totalmente independiente de probar lo que hizo observacionalmente Kepler, usando herramientas matemáticas que no existían todavía en la época de Kepler. Porque el cálculo diferencial integral creo que vino 50 años después de Kepler. El chabón esto se lo avivó de mirar el cielo y de hacer geometría. Tamaño laburo. Con los datos que le dejó Tycho Brahe, que fue su maestro. Que fueron los dos vieron supernovas. Pero además los dos estudian el movimiento de los planetas. Pero nada, era una conjetura, una hipótesis en los tiempos de ellos. Que más o menos con lo que sabíamos de movimiento circular, eso sí más o menos se conocía ya, pero no estaba demostrado acabadamente. Pero acá sí. ¿Qué más queda? Bueno, y acá queda algo un poco más horrible, pero se los voy a mostrar igual. Esto voy a ir un poco más rápido. ¿Se pueden calcular las trayectorias de estas órbitas? Sí se puede. Y para mí es un problema matemático divertido, porque acá, fíjense, como lo tengo escrito acá, tengo un medio de mr punto al cuadrado más el potencial gravitatorio, pero podría ser cualquier otro tipo de potencial, entonces lo escribo en general como BDR, y el potencial centrífugo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo R punto. ¿Qué hay que hacer? Hay que pasar este B restando, este LZ restando, paso el 2 multiplicando, el M dividiendo y al final tomo raíz cuadrada. Esto es R punto. ¿Sí? Lo dije rápido, pero tengo una ecuación algebraica de la cual despejo R punto. ¿Eso se entiende del primer al segundo reglón? Sí. Sí, por ahí fui un poquito rápido, pero después mírenlo. Es pasar este restando, por eso aparece acá un menos, pasé este restando, aparece otro menos, y ahora paso el 2 multiplicando a todo lo que está del otro lado del igual. Por eso puse el corchete y después paso dividiendo para el otro lado. Como acá hay un cuadrado, lo paso como raíz. Pero esto es dr a dt. Dr a dt. No, R punto es dr a dt. Paso el dt multiplicando y toda esta raíz dividiendo. ¡Ah! Queda esto. Una integral espantosa, pero está resuelta en todos lados. O sea, si quieren romperse la cabeza buscando cuál es la sustitución correcta, lo único que sí hay que reemplazar cuál es el potencial que van a usar, porque así en general no tiene respuesta. Le reemplazan el potencial gravitatorio, miran en internet cuál es la primitiva de la integral que les queda y esa es la trayectoria de la partícula. No vamos a hacer esa cuenta, o sea, y no la vamos a deducir porque es un quilombo, ¿no? Y si ya está hecho en algún lado, por esta vez no tenemos que redescubrir la pólvora. Entonces, si hago esta integral, voy a tener R en función del tiempo y tengo la trayectoria de mi partícula. En R, pero en phi no. Entonces, en phi hay que acordarse que LZ era mr cuadrado. Bueno, yo había puesto tita punto, phi, pues me confundí, perdón. Pero es el ángulo. Entonces, si quiero despejar phi,
paso mr cuadrado dividiendo, me va a quedar que de phi a dt es LZ dt sobre mr cuadrado. Ajá, parece una integral fácil, pero R es la integral de lo que está acá arriba. Entonces hay que reemplazar R. Una manera de zafar es con este truquito, utilizando la regla de la cadena. Entonces les queda R punto y entonces en vez de poner esta así de una, encuentran que LZ es mr cuadrado de phi a de R por R punto lo tienen de acá arriba. ¿Dónde está R punto? Acá arriba. Reemplazan eso acá. Milagrosamente este R cuadrado se va a simplificar. Y si no se simplifica queda, no importa. Les queda algo así. Y si quieren sacar el ángulo en función de la posición, tienen que hacer esta integral. Por supuesto, tienen que encontrar el valor de B. Entonces, fíjense que el grado de complejidad de cosas que uno puede sacar de un problema que arrancó un poco entrecortado por la mala conexión de hoy, pero que nos aporta un montón de información. Y todo esto lo podemos hacer gracias a esas materias de matemática que uno tiene. Si no supiéramos esa matemática, no lo podríamos hacer. Por eso es muy importante, no solo para el que va a ser profe de matemática, aprender cálculo avanzado. Es muy importante para mucha gente. Pero también es muy importante que un profe de matemática sepa cuáles son los posibles intereses de las personas que le van a interesar, van a aprender. Ya sé, los pibes que por ahí ustedes le dan clase, están todo el día escuchando elegante, pero... O no, o podemos tener un Kepler ahí sentado. No, pero entre algunos de esos pibes que escuchan elegante, claro, por ahí hay alguno que además va a ser ingeniero, o va a ser profe. O sea, pero bueno, ya sé, a veces los adolescentes son medio, bueno, complicados, pero en ese sentido creo que para dar clase la mejor edad es entre los 11 y 13 años. No sé, me parece que ahí están re pila les nenes, y vos cualquier cosa que le cuentes les va a asombrar y lo van a chupar como una esponja. Después cuando las hormonas les empieza a brotar, uno se vuelve un tarado y no nos dan bolas, pero nada, no todos, qué sé yo no era así bueno, pero yo era un aparato, pero bueno, algunos leen Lovecraft, no, seguro, no. Bueno, igual te digo, o sea, Elegante es un artista como cualquier otro, después podemos hablar de Elegante como persona, qué sé yo, no sé, tampoco es importante, pero... Digo, pues tampoco vamos a empezar a estereotipar acá, ¿no? Pues si uno que va a ser docente estereotipa a la gente, vamos mal, ¿no? Porque ya si lo mirás cruzado a una persona, ¿qué le vas a poder enseñar? Nada, porque vas a tener preconceptos de esa persona y decir, nada, si este por más... O sea, un error que a veces veo es que muchos docentes, con la buena intención de que tengan trabajo, dicen, bueno, lo voy a probar, si total va a ser repositor en un supermercado. Esa cosa de clase, de que el mérito no importa y vas a ser siempre pobre, y después resulta que ese repositor del supermercado quería entrar a la universidad y como no le enseñaste bien, después no puede. Y tiene que terminar en el de repositor. Ojo, no tiene nada de malo ese repositor. A mí me encanta ordenar cosas. O sea, yo podría ser un excelente repositor. Pero bueno, me apasiona más esto. Pero durante años fue kiosquero y mi kiosco estaba siempre súper ordenado. Digo, no... Perdón que di una opinión que por ahí puede ser polémica, porque yo sé que a veces el mérito se malinterpreta y entra en la famosa grieta y bueno, y ahí sonábamos porque después terminamos todos peleados, pero no por favor no me malinterpreten. Yo quiero que... No, se entendió, claramente. Sí. Todo bien, profe. Y bueno, y si no le sale la cuenta,
a rezar o a llorar. Para la iglesia. Tenía Yo esta decía, foto ¿qué pasa? que me encantó. Hace un mes y pico anduve por santos lugares, no la conocía. Y me encantó porque vos entras al revés y la iglesia está impecable. Y cuando pasás por atrás te encontrás con todas las sillas amontonadas. Pero bueno, no sigo mostrando porque por ahí tengo alguna foto que no se pueda ver. A ver, esperen. Dejo de presentar por las dudas para no meter la pata y me fijo qué otras fotos tengo en el escritorio. Ah, no, creo que no hay ninguna foto que no se pueda no mostrar. Igual no es nada terrible, a lo sumo yo disfrazado de payaso, qué sé yo, no van a encontrar fotos chanchas. Pero Los gatos. sí, por ahí una foto de mi gata. Tenía acá esta otra foto, me encantó. Cuando bajaba bueno, tiene buena definición mi cámara, ¿no? Entonces, y después acá, esta foto acá podría haberla sacado tranquilamente en Alemania Occidental, porque es la misma arquitectura. Y después acá, no, acá están algunas de las cuentas parecidas a las que hago acá, pero en la materia de exactas. Acá está el cálculo del momento acá es el cálculo del centro de masa de un triángulo, pero hecho con integrales. Y acá están los momentos de inercia. Para que vean que en todas las materias que estoy me gusta hacer cuentas. Y acá es nada. Creo que alguna vez lo puse, no sé si en física 1 acá en UNS, o no sé si no está en algún ejercicio acá de mecánica elemental. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Creo que barrimos todos los temas de la materia. Lo que resta ahora es hacer ejercicios, prepararse bien o lo mejor posible para el parcial, darlo y aprobar. Así que bueno, paro de grabar. Espero que les haya más o menos gustado.